Mexicana de Libros Interactivos, Editorial Inc., una de las 11 empresas certificadas a nivel mundial por Apple y la única hispana como administradora y distribuidora y agregadora de contenido. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes ya. Yo voy a hacer una participación muy breve y quiero agradecerles la invitación y la deferencia de que nos hayan invitado a la editorial y pues el gusto de compartir con amigos esta mesa. A lo largo de la última década, las llamadas industrias creativas se han colocado como tema importante en el mapa de las políticas públicas en nuestro país. A pesar de que se carece de suficientes estadísticas sobre la materia, el hecho de que exista una inquietud por analizar y considerar el aporte cultural y económico que derraman es ya en sí mismo un avance. Incluirlas en su justa dimensión en la nueva legislación de cultura es una necesidad. Sabemos que existe una disparidad en cuanto al aporte económico que hace cada una de ellas al Producto Interno Bruto en nuestro país. Pero recordemos que se incluye en el catálogo de industrias creativas generalmente a los sectores editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanías y diseño. Todas tienen un común denominador que las une y las define. Su producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo. Todas comparten su singularidad y tienen abismales diferencias. ¿Cómo comparar las grandes y millonarias cifras que se manejan en la televisión o en la radio con la artesanía o con la misma industria editorial? Por más que esta última, y de la que me ocuparé en esta audiencia, forme parte en algunas ocasiones de proyectos masivos. Son menos las industrias nacionales las que destacan en este tipo de proyectos. Existe, pues, una disparidad evidente. Si todos estos sectores de creación son considerados dentro de las industrias creativas por igual, la primera premisa de una legislación justa y sin demérito alguno entre unas u otras es que algunos de estos sectores requieren de mayores ventajas compensatorias para ser robustecidas. Sin embargo, la industria editorial mexicana no solo carece de incentivos suficientes, sino que es la única empresa en nuestro país que se enfrenta a un competidor gigante y desleal, el Estado. Hay una perversión de origen. La mayoría de las editoriales estatales actúan como empresas privadas, pero con recursos públicos, y por unos cuantos pesos atentan contra la industria nacional. Así es como nos encontramos que las grandes editoriales gubernamentales, como el Fondo de Cultura Económica, podría imprimir sin problemas Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, que habla sobre la más terrible miseria en nuestro país, podría imprimir el libro en Singapur o en España. Lo mismo sucede en el caso de la Secretaría de Educación Pública, que acertadamente hace llegar los libros de texto gratuito a las escuelas del país, pero con el monopolio de su producción. A pesar de otorgar graciosas concesiones en algunos grados escolares, lo cierto es que jamás podrá una editorial mexicana competir con el Fondo de Cultura Económica o con la Secretaría de Educación Pública. Nos parece natural y lógico que las vías de comunicación en México las construyan empresas privadas como Coconal, ICA, Carso, entre otras, y en alianza con instancias del gobierno y bajo la rectoría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué no sucede de manera similar en el caso de los libros de texto gratuito? Como bien planteó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya Rosique, que me da gusto compartir la mesa con él, en su participación del pasado 5 de julio en la segunda audiencia pública para la creación de una ley de cultura, y cito a continuación: hay que traer a la discusión el papel del Estado, por una parte como editor principal de la oferta educativa. Es necesario, por tanto,
establecer una alianza autónoma y no subordinada entre la industria editorial y el Estado. El artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo establece que el 90% de los trabajadores en una empresa deben ser nacionales y, por si fuera poco, especifica que los médicos al servicio de las empresas deben ser en su totalidad mexicanos. Nos causa asombro esta medida proteccionista en un sector. ¿Por qué entonces no tener las mismas consideraciones anteriores en la nueva Ley de Cultura hacia nuestras empresas? A la letra podría decir: las publicaciones de las editoriales gubernamentales contratarán para sus servicios a las empresas nacionales, bajo la premisa de que éstas generan fuentes de trabajo y riqueza en nuestro país. La cultura en nuestro país es tan vasta que es muy fácil caer en la tentación de tratar de abordar en esta ponencia un sinfín de temas. Sin embargo, el tiempo es limitado y existen dos regulaciones en las cuales deseamos hacer énfasis, ya que consideramos que deben ser revisadas por su inclusión en el nuevo marco legal: el precio único y el depósito legal. Con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, el conocimiento tuvo oportunidad de dar el primer salto a la masificación de la lectura. Y aunque sin duda subsistirá por muchos años más, es una realidad que en los albores del siglo XXI, una vez más cambia de piel con el libro digital. En ambos casos mantiene su esencia, la transmisión de conocimiento. Si bien el origen del precio único es fomentar una competencia justa y más equitativa, evitando los descuentos ficticios, a la par que incentiva las competencias basadas en la calidad y el servicio más que en el precio mismo, el mercado digital tiene una lógica distinta, ya que compite en un mercado altamente dinámico y entra de forma inmediata a una competencia internacional. A partir de que se publica un libro digital, su oportunidad tiene presencia mundial y su competencia no tiene fronteras. Anquilosarlo a normativas locales que funcionan para libros impresos es condenarlo al fracaso. Es como si estableciéramos un precio único en las producciones discográficas mexicanas. ¿Se imaginan que la música en iTunes tuviera un precio único, permanente, mientras que en Sanborns, después de un tiempo, pudieran hacer promociones libremente? Bajo estas condiciones, seguramente la industria discográfica mexicana estaría destinada a no poder beneficiarse de estos nuevos modelos de negocio. Si va a existir un precio único, el libro digital, cuando menos, tiene que ser tratado bajo las mismas condiciones que el libro en formato impreso, ya que su única diferencia es el soporte. De no llevarse de esta manera, una de las consecuencias eminentes será la de desactivar a las editoriales mexicanas a modernizarse, dejando la puerta abierta para que las editoriales extranjeras ocupen su lugar en este formato. Todo hueco siempre se llena. El origen del precio único responde a una realidad del mercado impreso que no prevalece en el mundo digital. Por ello, al imponerlo generaremos desventajas a la producción mexicana frente a un mundo digital globalizado. Lo que se debe normar es que cualquier descuento en línea debe estar previamente aprobado por el editor. De esta manera evitamos prácticas depredadoras del mercado, pero mantenemos el dinamismo y las ventajas que presenta el mundo digital. El depósito legal, por último. Si bien es correcto que de toda publicación hecha en México debe quedar registro, sea esta publicada en cualquier formato, debe garantizarse su salvaguarda y el correcto manejo de sus derechos. Es irresponsable exigir que se entreguen archivos que pueden fácilmente reproducirse, ya que atenta contra el derecho de autor y es en sí mismo una contradicción. Por si fuera poco, la reciente iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y ya en poder de los senadores establece la posibilidad de publicar en línea los materiales que se consideren de interés de ciertos sectores, ya sea universidad o biblioteca, lo cual sin duda es ilegal. De aprobarse esta normativa,
los editores nos veríamos obligados a infringir la legislación de derechos de autor, ya que en muchos casos no se cuenta con la autorización necesaria del autor para la publicación en formato digital y mucho menos para hacerlo de manera gratuita o indiscriminada. Si al autor no se le remunera por su trabajo, tarde o temprano terminaríamos sin la materia prima de los libros, el talento de los autores. Nadie de los aquí presentes podría trabajar sin remuneración. ¿Por qué le imponemos estas condiciones a nuestros creadores? Y por último, para los principios generales de la ley, esta es una propuesta. Los elementos fundamentales del Estado-Nación son la población, el territorio y el gobierno. El territorio se da de facto, lo tenemos. El tipo de gobierno se construye a lo largo de su historia. La población es el elemento más dinámico, vivo y lo amalgama la cultura. ¿Que esto no es razón suficiente para considerar la cultura el eje rector y estratégico de una nación? Nuestra responsabilidad es participar en estas consultas. Sin embargo, la tarea de plasmar en la ley lo aquí dicho queda en manos de nuestros legisladores. Muchas gracias.